Iglesia Interlondres presenta predicación de la palabra de Dios con el pastor Oscar Jiménez. Sean bendecidos. Estuvimos estudiando en el capítulo 10 y estuvimos viendo el tema de que Dios no está en nuestros bolsillos, ¿no? Estuvimos hablando sobre cómo Dios es soberano y podemos descansar en su soberanía, podemos descansar en su poder, podemos descansar en todos esos atributos de Dios, pero que al mismo tiempo nuestro Dios a veces sale con cosas, ¿no?, que no teníamos en la agenda y que por el contrario, ¿cierto?, irrumpen en nuestras agendas, precisamente porque no es predecible, porque no está en nuestros bolsillos, porque no es un Dios domesticable, ¿cierto? No es un Dios que podemos meter en el bolsillo y decir, si hago A, B y C, ya yo lo tengo dominado. Ese no es el Dios que nos presenta la Escritura. Y hoy vamos a ver, Dios no está en los bolsillos de los religiosos, o sea, parte 2. Y vamos a estar meditando entonces en Hechos 11. Vamos a mirar el primer versículo, Hechos 11, versículo 1. Aquí está en la pantalla, pero también los animo a que lo busquen. Hechos 11, versículo 1. Dice: los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon, diciendo: ¿tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos? Hasta ahí. Es interesante cuando nosotros normalmente leemos la Biblia, nosotros hacemos la lectura de la princesa de Disney. ¿Cómo así que la lectura de la princesa de Disney? Sí, nosotros siempre leemos la Biblia como las víctimas, ¿cierto? Uno lee un texto bíblico y nosotros somos las víctimas. Por ejemplo, en la historia nosotros somos Cenicienta. Yo tengo un amigo que me dice: yo lavo loza todo el día en mi casa, Ceniciento. Pero nosotros siempre nos acercamos a las historias y nosotros nos identificamos con la víctima en la historia, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, somos Blancanieves. Leemos el libro de Esther y vemos a Esther y a Amán, pero nosotros somos Esther, nunca Amán. Nosotros vemos los evangelios y vemos que hay oposición por parte de los fariseos, pero nosotros somos la mujer que le honra los pies a Jesús. Nosotros nunca somos los fariseos de la historia, nosotros siempre somos los que ponemos el pecho por nuestro Señor. Esa es la lectura de la princesa de Disney. Leemos cualquier pasaje de la Biblia y nosotros somos las víctimas en la porción bíblica. Nunca somos los victimarios, nunca somos los que ofendemos. Y esto yo creo que nos lleva a perder de vista lo que Dios quiere mostrarnos a través de las historias. Y es que a veces leamos el pasaje y que nos demos cuenta que nos parecemos a veces más al fariseo que al mismo Cristo, que es el quien debemos parecernos, ¿cierto? Que llevarnos a ver como arrogantes, como indolentes, para que así corramos a la cruz. Pero claro, nosotros con esa lectura de la princesa de Disney, siempre vamos a vernos, los religiosos son ellos, nosotros no. ¿Cierto? Ahorita les puse muy interesante esa imagen que nos organizó Jesús allí, porque claro, uno ve la imagen del principio, me la pones porfa, la imagen del principio, y uno ve esa imagen y uno dice: ahí están, religiosos, ¿cierto? Religiosos ellos, nosotros ¿cuándo? Entonces, nunca vemos el problema de la religiosidad que hay en nosotros. Y quiero hablar un poquito de ese tema, el problema de la religiosidad. Si yo preguntara aquí y digo: alza la mano, ¿quién se siente que es religioso? Ninguno la levantaría. Y yo creo que hay una diferencia aquí entre el temor a Dios, de lo que hemos estado hablando, y la religión
religiosidad. Uno es temeroso de Dios cuando se somete a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Uno es legalista cuando uno, dentro de su propia vida espiritual, uno acoge ciertas prácticas con el fin de uno a veces hasta cuidarse. Por ejemplo, Dios dice en su palabra: no mentirás, no robarás. Bueno, Dios nos manda muchas cosas en su palabra, ¿cierto? Y nosotros, en respuesta al temor a Dios, nosotros lo hacemos o no lo hacemos. Pero resulta que la Escritura, por ejemplo, dice: no os embriaguéis, ¿cierto? Eso es lo que la Escritura nos llama. Felipe, no te embriaguéis. Pero resulta que como yo tengo una historia en el pasado con el alcohol, yo digo, yo en mi casa no voy a tener botellas de ningún tipo, no me voy a tomar ni media, ni un poquito de vino. En otras palabras, es una decisión que yo, en mi madurez espiritual, el mandato es: no os embriaguéis. Esa es la cerca. Pero yo digo, no me voy a parar al lado de la cerca, no, me voy a poner bien lejos de la cerca, y yo mismo me voy a autoponer, me voy a limitar, y ni siquiera voy a tener vino en mi casa. Entonces eso es un acto de madurez. Pero se puede volver un acto de religiosidad cuando yo esto que lo tomo con el fin de cuidar, cultivar y proteger mi vida espiritual, lo tomo como punto de referencia para medir la espiritualidad de otros. ¿Sí me hago entender entre lo uno y lo otro? Entonces ahí nos encontramos nosotros con el tema de la religiosidad, porque cuando yo como que voy la milla extra, es decir, la cerca es: no os embriaguéis, pero cuando yo digo: ay, es que yo no soy tan pecador como Oscar, porque es que yo sí me cuido, es que yo sí veo el peligro y me aparto 500 kilómetros, en cambio él se queda pegadito a la cerca. No, es que yo sí soy más espiritual. En otras palabras, yo soy parte de los favoritos de Dios, que es una de las frases aquí gigantes del sermón de Pedro. Dios no tiene favoritos. Y miren ustedes que el versículo 2 que leímos dice que lo de la circuncisión reprocharon. ¿Qué es reprochar? Criticar. Pero recordemos nosotros aquí el tema de la circuncisión, y el tema que el versículo dice: lo de la circuncisión le reprocharon, criticaron. El legalismo genera hostilidad. Eso es una cosa. Y lo segundo es que normalmente esta hostilidad se genera por algo que no es central al Evangelio, algo que es periférico, algo étnico, algo distintivo de un grupo en particular. Y creo yo que en ese libro que trabajamos en la iglesia, que se llama Una vida centrada en el Evangelio, por Bob Thune y otro apellido Walker, él explica varias formas en las que nosotros reducimos la cruz. Nosotros tenemos la capacidad de reducir la cruz al decir: sí, el sacrificio de Jesús está bien, pero también está mi religiosidad. Entonces, él habla aquí de varias cosas de nuestra propia justicia. Por ejemplo, ahí la otra, por ejemplo, tenemos, bueno, esa es la de Disney, ¿no? Pasemos esa, por favor. Sí, la que sigue. La justicia laboral, ¿cierto? Formas en las que no es entrar al Evangelio. Que en mi casa yo puedo definir o las circunstancias y trabajamos los dos, o trabaja uno solo, bueno, en fin, ¿cierto? Pero nosotros tomamos estas cositas que son buenas y las elevamos a nivel de obra de Dios, con el fin entonces de reducir la cruz. Entonces, por ejemplo, ay, es que yo cuando trabajo yo sí lo hago bien. O por ejemplo, usted dirá: yo no soy como esas mujeres mantenidas, yo sí me levanto a trabajar y también ayudo en mi casa. Y ya empieza el pecho a soplarse. ¿Cierto que sí? Ya empieza el pecho, cuando son cosas que no deberían generar hostilidad, ¿cierto? Pero entonces ahí está el tema. Cuando a veces están hablando y dicen: perdón,
Sí, hay varios que limpian, pero como yo limpio, lo limpian muchos. Y hay gente que usted se reúne con ellos y le hablan más de cómo limpian que de Cristo. Porque en eso se está apoyando su propia justicia. Tenemos nosotros la justicia familiar. Es que como yo soy tan buen padre, por eso es que mis hijos están bajo control. No como los hijos de aquellos que vean lo que ha pasado, se le fueron al mundo y no sé qué. No, es que yo en mi casa así enseñé el principio del reino. Y se nos empieza a soplar el pecho y empezamos a generar hostilidad por algo que no es central, sino que de las cosas que pasan. Justicia teológica. No es que nosotros, yo como si entiendo todo desde el antiguo de tapa a tapa. Yo como si comprendo la Biblia de tapa a tapa, de Génesis hasta Apocalipsis, entonces a mí el Señor me ama mucho más. Justicia intelectual, yo sí he leído libros, yo me expreso mejor, yo soy más culto que los otros. Es que vean, no, mejor dicho, eso no han terminado ni el bachillerato. Y empieza uno a soplarse. ¿Nos pasa o no nos pasa? ¿Sí se está gente identificado o no? Está haciendo calorcito, ¿cierto? Está haciendo calorcito. Y entonces entramos nosotros, en esa justicia intelectual. Ustedes no sé si me dirán, pastor, pero aquí no hay mucha justicia intelectual, entonces pasemos a otra. Justicia de horario. Yo soy autodisciplinado, yo soy riguroso, yo llego 15 minutos antes que todo el mundo a cualquier reunión, lo cual está excelente. Pero otra vez, hablamos más de eso que del mismo Cristo. Y empezamos a menospreciar a la gente. Es que estos latinos ahí están pintados, no han aprendido nada desde que han llegado a este país. En cambio, vea como los ingleses, on time, ¿cierto? La flexibilidad. Esa es la respuesta que le da el que llega tarde. Entonces el que llega tarde le responde al que llega temprano. Lo que pasa es que yo sí soy flexible. Y yo no soy tan rígido como algunos, que si los paran aquí de ahí no se mueven, ¿cierto? Y entonces entramos nosotros aquí en este tema del que es rígido, del que es puntual, del que es flexible. Y miren ustedes, son cosas secundarias. Y este tema de la justicia, eso es como el aliento. Uno no lo siente el otro que le está escuchando a uno todo el poco barbarie que está hablando. Juliet me sentirá a mí la justicia de cualquier tipo y me dirá, tal cosa. Y lo mismo a mí me pasa con ustedes cuando lo escucho, ya que está justicia de eso, justicia de lo otro, justicia de esto, porque necesitamos ser nuestros propios salvadores. Tenemos un problema que necesitamos, queremos ser otra vez, volver al relato de Disney y ser nuestros propios héroes. O sea, a mí que me salve Cristo, pero que me ponga la cuota, que me pongan al final de la película, por lo menos en uno de los nombres ahí de los que participó. Queremos protagonismo en nuestra propia salvación. Y el problema con esto es que es por gracia. Porque estábamos tan llevados, tan perdidos y tan muertos, que Cristo tuvo que rescatarnos. Pero ojo, que no he terminado. Déjenme, les digo más justicias. Aquí sigue la justicia de misericordia. Es que yo sí cuido de los pobres y de los vulnerables. A mí sí me preocupa el prójimo. En cambio, ve a esta gente, no hace sino hacer plata, mandar plata a su país para construir casas y no les preocupa el otro que está necesitado. En cambio, yo sí he entendido el evangelio. Y en este tema de la justicia social, a veces se confunde con la justicia bíblica y hay una gran diferencia, ¿no? Porque ahorita
está todo esto, este movimiento y sobre todo división dentro de la misma iglesia con respecto a esto de la justicia social, porque la justicia social busca la redistribución de recursos y privilegios. Entonces dicen, sí, es que hay un grupo en la sociedad que son blancos, que son cristianos, que son heterosexuales, que son de clase media, esos son los que ponen las reglas y tienen oprimidos al resto de la minoría. Y nosotros necesitamos que nos empiecen a dar de esos privilegios, y entonces por eso tenemos todas estas causas sociales, ¿cierto? Que la vida de los morenos importa, que el movimiento LGTBIQ, ¿por qué? Porque es que necesitamos que nos pasen privilegios, porque nos tienen oprimidos como una minoría. El problema es que reclamamos esos derechos maltratando al otro, ridiculizando al otro. ¿Me explico? Y esa no es la justicia social o la justicia bíblica. La justicia bíblica es que en tanto a que el blanco, el negro, el amarillo, el rosado, el morado, el rico, el pobre han sido hechos a la imagen de Dios, necesitan y es necesario que los derechos propios a ese estatus de ser hechos a la imagen de Dios les sean devueltos sin yo tener que ridiculizar ni maltratar al otro que también es hecho a la imagen de Dios. ¿Sí me explico? Entonces es el hecho de ser hechos a la imagen de Dios lo que nos hace a todos merecedores de los mismos privilegios sin yo tener que decir: tú te callas porque tú no eres de mi grupo, y tú te callas porque tú no me entiendes, y tú te callas, y entramos en unas divisiones que no nos escuchamos. Y hablamos y oímos no para entendernos, sino para atacarnos. Y entonces Patricia viene y me habla, y yo no estoy escuchando a Patricia con el fin de entender lo que Patricia me está diciendo, sino que estoy escuchando a Patricia es para ver cómo de lo que me dijo, y ahí mismo le mando la otra para no dejarme. Y en eso es que hemos entrado como sociedad, e incluso dentro de la misma iglesia. En eso entramos de la justicia política. Y esto es una cosa triste. En los Estados Unidos, en nuestros países de donde venimos, la iglesia dividida y fragmentada por partidos políticos. Yo no entiendo cómo una persona puede ser cristiana y votar por el candidato aquel y no por el mío. Yo no entiendo cómo esto y lo otro, y entonces ya nos volvimos, porque como tenemos mejor discernimiento para entender cuál es el candidato político que mejor le conviene al país, entonces nos sentimos mejores y superiores que los demás. Está la justicia legalista. Yo, como no bebo, no fumo, no juego, ni me relaciono con la gente que hace estas cosas, yo sí cuido mi santidad. Entonces ahorita nuestra santidad se basa en esas cosas y no en la obra. Claro, está bien que nosotros cuidemos nuestra vida espiritual, pero la base de nuestra justicia es la obra de Cristo. Justicia financiera. ¿Cómo vamos hasta aquí con todas esas justicias? ¿Se ha identificado con alguna? Justicia financiera. Es que ¿por qué están llevados? Si supieran administrar la plata. Yo siempre tengo, porque es que yo como sé hacer un presupuesto, y yo me rico el presupuesto, y yo sí sé delinear mi presupuesto. Claro, ahora sí vienen a pedir, pero es que si fuesen tan justos como yo, si fuesen tan buenos mayordomos como yo, no estarían llevados. Lo cual a veces es cierto, la gente despilfarra y hay veces que usted es muy buen administrador, pero no es que está en eso su justicia, ni el motivo para generar hostilidad. Y ahora el tema de la justicia alimenticia.
con todo lo que se ha metido de que si somos veganos, de que si comemos carne, que no, que yo soy pesquitero. Yo digo, ahorita con todas las dietas que hay, yo digo, Dios mío, o sea, que no come leche pero no pescado, que yo en la universidad me acuerdo, yo dije, no hagan lo que sea la posibilidad, porque que el uno come con esto, pero que no le echen esto otro, que al uno no esto, pero que lo otro, y claro, porque es que a usted no cuida el planeta, y entonces le paran a uno diciendo, usted no está cuidando el planeta, te estás comiendo las últimas reservas del planeta, ¿cierto? Y entonces te responde, y entonces en una mesa si está uno que come carne con otro que toma solo lácteos y el otro que come solo pescado, eso mejor dicho hay que pararse. Justicia alimenticia. ¿Qué elimina la hostilidad? Sería la pregunta. ¿Qué elimina la hostilidad? ¿Qué piensan ustedes que podría eliminar la hostilidad? El amor, tolerancia, la fe. Bueno, mirando aquí este pasaje, en el versículo 17 se nos da la respuesta. La solución a la hostilidad es la gracia. La solución es la gracia. Y la pregunta es, ¿qué es la gracia? ¿Cierto? Esa sería una buena pregunta. Miren usted lo que dice aquí el versículo 17. El versículo 17 dice, por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don, y esa palabra ahí don, a mí no me gusta usar el griego, pero es charis, el griego que es regalo, gracia. Si Dios a ellos les ha dado la misma gracia, el mismo regalo inmerecido que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Con mi hostilidad, ¿quién soy yo para estorbar a Dios cuando Dios ha decidido salvar y ha decidido extender su gracia? ¿Quién soy yo para estorbar a Dios? Dice el apóstol Pedro. Entonces, ¿qué es la gracia? Es un regalo inmerecido de Dios. Lo opuesto a la gracia es la remuneración. Es la compensación. Es cuando yo le digo, Patricia, vea, le doy estas 1000 libras. Uy, se despertó. Le doy estas 1000 libras para que usted vea a ver si las compra en hielo y las saca a la calle, pero se las regalo. O fue que usted me hizo un banquete y ya yo le di 1000 libras. Esa es remuneración. La primera es gracia. Que sin ella haber hecho nada para yo darle algo, a mí me plació en mi voluntad hacerlo, darle el regalo. ¿Qué es la gracia? Esa es la gracia. Que no habiendo ningún mérito en nosotros, Dios en su voluntad y en su deseo, le plació regalarnos la salvación, otorgarnos la salvación. Eso es la gracia. La gracia no se basa en nuestra actuación o desempeño, y por eso la gracia nos libera de compararnos. Porque en últimas, lo que yo estoy haciendo con todas las justicias que estábamos viendo al principio es compararnos. Es que yo soy mejor que Jesús, yo soy mejor que Felipe, yo soy mejor que Jessica, porque yo sí soy rígido con el tiempo, porque yo sí soy buen administrador. En otras palabras, como Cristo nos ha puesto a todos al mismo nivel, nosotros necesitamos de alguna manera generar, desequilibrar el piso plano y poner, no sé cómo expresarlo, pero poner cosas que nos separen, crear muros entre nosotros a través de nuestra propia justicia. ¿Se están viendo cómo funciona la pecaminosidad en nosotros? Porque recuerden la frase clave de la semana pasada. Al pie de la cruz el piso es plano. Pero nosotros a través de nuestras justicias lo que hacemos es tratar de levantar muros y tratamos nosotros de a través de nuestra justicia mostrarnos
como mejor que los demás. Y la otra imagen, por favor. Dice en el versículo 18, al oír esto se calmaron. La gracia calma la crítica. O sea, ellos vinieron a reprochar y a criticar: ¿qué haces comiendo en casa de esos sucios? ¿Cierto? Y ahí mismo le dice Pedro: ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo? Si Dios decidió extenderles el regalo de salvación, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? Entonces, cuando Pedro los confronta con la gracia, miren ustedes, al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles se les ha concedido el arrepentimiento que conduce a la vida. Gloria a Dios, ¿cierto? Lo que nos llevó de la crítica a la gloria de Dios es la gracia. La gracia de Dios, el regalo inmerecido de Dios. Y la otra imagen, por favor. Miren esta imagen que tengo en la pantalla. Muchos de nosotros entendemos la gracia así. La gracia es como este pedacito del trampolín. ¿Cómo se llama esto? ¿La qué? La lona. Bueno, la lona, y entonces sobre la cual la gracia, entonces es la gracia de Dios más mi justicia, mi bondad, lo lindo que soy, lo buen hijo que soy, lo responsable que soy. Entonces nos sentimos como que la gracia de Dios es la lona, pero que nos sirve para saltar y nosotros subirle puntos, añadirle puntos a la obra de la gracia de Dios. Entonces su obra más mi esfuerzo equivale a salvación. Pero eso no es la gracia. Por eso la mejor imagen es la que sigue, Felipe. Esta. La gracia es ese cordón, ¿cierto? Que lo cogen del puente. Ese cordón lo cogen del puente, te lo ponen al pie o te sujetan aquí, y desprendido de la gracia te enfrentas al mundo. Pero mira, no es ascendente, no es subiendo, es bajando. Porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue ya ponernos en los lugares celestiales con Cristo. Es decir, tu obra y tu justicia no te pueden llevar más alto de lo que la obra de Cristo ya te puso. Pero lo que hacemos nosotros viviendo el día a día es descendemos desde ese punto de gracia en el que ya hemos sido salvos. Y entonces ahí sí cuidamos nuestra santidad, cuidamos nuestros recursos, cuidamos al pobre, pero es descendiendo, sostenidos de la gracia. ¿Sí ven la diferencia entre el trampolín y el bungee cord? ¿Sí ven la diferencia entre los dos? Es desprendernos de la gracia, y entonces desprendidos de la gracia, sostenidos de la gracia, ahí sí podemos dar el salto hacia el perdón. Ahí sí podemos dar el salto al amor, ahí sí podemos dar el salto porque decimos: pues si Dios a mí me perdonó tanto en la cruz del Calvario, como yo no voy a extender ese perdón a aquellos que me han hecho mal. Pero es desprendidos de ese lazo que se llama la gracia de Dios en Cristo, que podemos nosotros tocar las realidades sociales, no como trampolín, no porque estamos subiendo, estamos en los lugares celestiales con Él, pero desde allí descendemos y tocamos y ayudamos y ministramos y amamos y perdonamos. Es distinto, ¿cierto? La gracia de Dios en Cristo. En este tiempo de pandemia yo creo que han pasado muchas cosas, ¿cierto? Mucha gente probablemente se estará preguntando: ¿Dios no tiene favoritos? Y yo que he perdido 3 en mi familia. Creo yo que este tiempo de pandemia confronta muchas cosas. Y yo que le he servido tanto,
Es que estaba sobre el trampolín. Porque como es la gracia y usted ha estado saltando por 10 años sirviendo en la iglesia, entonces ya Dios antes está en deuda con usted. Hay gente que al ver que Dios no responde sus oraciones como quieren, también se van. Porque es que yo he estado saltando por 5 meses en el estudio bíblico, en la iglesia en casa, en esto y lo otro, y salte sobre el trampolín, y salte, y salte, y salte, y no entiendo qué pasa. Lo que pasa es que no entendemos la gracia. Que no es un trampolín, es un bench core, y desde ahí nos saltamos de la mano de Dios a cualquier cosa que Él nos pida, pero es que Él fue el que nos subió allí. Nosotros en otras palabras, vivimos en gratitud por lo que Dios ha hecho con nosotros en Cristo. ¿Y yo con qué cara me voy a presentar a la iglesia ahora? Si durante todo este tiempo no me he conectado a ninguna reunión. ¿Yo con qué cara si he tomado como vacaciones de la fe? ¿Yo con qué cara si me he permitido hasta licencias durante este tiempo de pandemia? ¿Con qué cara puedo yo regresar nuevamente a la comunidad del pueblo de Dios? ¿Con qué cara? Otra vez el trampolín, ¿cierto? ¿Con qué cara? Pues con la cara del arrepentimiento ante Él. Me encanta mucho el pasaje porque dice que Dios les ha dado el regalo del arrepentimiento. ¿Y qué es eso del arrepentimiento? ¿Con qué se come eso del arrepentimiento? Arrepentirse significa dar un giro de dirección a la vida. Ese tema del arrepentimiento cae como patada en nuestra cultura, porque nuestra cultura no valora el arrepentimiento, sino la tolerancia. ¿Cierto? Lo que dice nuestra cultura es: hay que ser tolerantes. Hay que ser tolerantes, toleremos, acepta a cada persona tal cual es. Eso es lo que dice nuestra cultura. Pero el Evangelio dice: acepta a cada persona tal cual es, pero el Evangelio demanda arrepentimiento. Ahí es donde está la diferencia entre tolerancia y arrepentimiento. Es decir, la tolerancia es: acepta a Oscar tal cual es, y el Evangelio dice: acepta a Oscar tal cual es, pero hay que cambiar. Tiene que haber arrepentimiento. Es decir, el Evangelio es que Dios te ama tanto que te acepta tal cual eres, pero te ama tanto que se rehúsa a dejarte tal cual estás. ¿Sí ven la diferencia? El Evangelio te recibe tal cual eres, porque Dios te ama, pero Dios te ama tanto que se rehúsa a dejarte tal cual estás. Y por eso te llama al arrepentimiento, por eso te llama al cambio. ¿Por qué? Porque Él tiene una imagen en mente que es nuestro Señor Jesucristo, ese es el molde. Y por eso con cada escritura Dios está buscando confrontarnos, bueno, a menos de que hagamos la lectura de Disney, ¿cierto? Y usted es la víctima en todas las escenas. Usted es el Pedro que va y evangeliza, que entiende, usted es, mejor dicho, la maravilla. Pero eso es lo que nos indica el Evangelio. Dios te ama tanto que se rehúsa a dejarte tal cual estás. Está comprometido a transformarte. Y por eso es que nos estorba en el camino. Y por eso es que a muchos les va bien y nosotros intentamos hacer las cosas como no es, y algo nos estorba en el camino, porque Dios está comprometido con nuestra santificación. Pedro dice: ¿quién era yo para estorbar a Dios? Y esa es una pregunta que también nos debemos hacer nosotros. ¿De qué manera estorbamos nosotros a Dios? Y muchas veces, cuando ponemos más énfasis en las formas que en el fondo, y no permitimos que la gente se relacione con el Señor,
al hermanito aquel. Hable con el hermanito aquel. Y ese hermanito no es de cariño, es de diminutivo. Sí, con la hermanita de allá. Redimida por la sangre de la hermanita de allá también. Difícil. Como aquella estaba más perdida. Uy, es que yo estaba, o sea, el Señor a mí me rescató, pero yo estaba ahí como bajando el despeñadero, pero aquella esa sí estaba allá en el hornito, allá abajo. Y resulta que desde la perspectiva de Dios, hay gente mala y Cristo. Esas son las dos categorías. Y después de Cristo haber venido, hay gente redimida y no redimida. Punto. En otras palabras, en el libro de Apocalipsis se nos habla de las multitudes, gente de toda tribu, lengua y nación, que se presentan ante el trono de Dios, y miren lo que dice: porque estos han lavado sus vestidos en la sangre del Cordero. ¿Por qué se presentan las multitudes? Por la sangre del Cordero. Ya no está la sangre del Cordero más. La sangre del Cordero, lavó sus vestidos, porque todo lo demás fue que se tiró del puente sostenido de la gracia de Dios en la vida. Pero la gracia es complicada, tan complicada, que la tendencia de nosotros después de experimentarla es volver atrás. Y miren ustedes que estamos en Hechos capítulo 11, y miren ustedes el tremendo sermón que se tira Pedro, que aquí lo tenemos en la pantalla, en la imagen que sigue. Eso se devolvió. Adelante. Aquí está. Y miren ustedes, yo quiero que lo leamos juntos. A ellos ya vamos a terminar, pero quiero que leamos y que busquen en sus Biblias, por favor, o si no está aquí en la pantalla, para que lo leamos juntos. Miren el sermón que se tira Pedro. Él dice: el mensaje que él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de algunos. De todos. Que Él es Señor de todos. Vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con el poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a algunos oprimidos, a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de las cosas, de todas las cosas que hizo en la tierra entre los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándole en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre algunos que crean en él, todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Y ahí el religioso de nosotros, no, algunos, no todos. ¿Y cómo es posible que todos? ¿Cuál es el requisito? Todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Eso es tremendo, ¿cierto? Tremenda revolución es esto, ¿cierto? De que todo el que cree en él. Nosotros hemos tratado de complicar el evangelio. Algunos se han vuelto gurús, ¿cierto? En todo esto, y han dicho: no, es que si tú haces la oración de Jabes, y entonces esta sí abre la puerta de más allá, y la que está cerquita, y hemos complicado el asunto con el propósito de, como el piso es plano, no nos gusta que el piso sea plano, ¿cierto? Al pie de la cruz, entonces necesitamos generarles texturas y complicaciones para sentirnos más elevados. Pero es así de sencillo. Todo el que cree en él
recibe el perdón de los pecados. Amén. Gente redimida y gente no redimida. Pero como les decía ahorita, esto de la religiosidad es un continuo reseteo. Es un continuo viaje a la cruz para poder vivir en esa gracia. No pasarnos del ventricle, yo no sé cómo se llama ese deporte cuando la gente se tira, ¿eso cómo se llama? ¿El qué? Sí, el jumping, pero es que en español estoy... Pero es cierto, porque nos pasamos muy rapidito al trampolín. Muy rapidito al trampolín. Y Pedro pasó de estar suspendido de la gracia al trampolín, porque entre Hechos 11 y Hechos 15, que va a ser el concilio que vamos a ver, está Gálatas 2, en donde Pedro vuelve atrás. Miremos, nosotros leámoslo para que vean un pasaje bastante interesante en Gálatas capítulo 2, versículos 11 en adelante. Vamos a leerlo. Pero cuando Pedro... vamos a darle espera a Jenny para que busque el pasaje. Gálatas 2:11. Bueno, no, tranquila, no te preocupes. Galatians 2, verse 11. Entonces ahí en Gálatas 2:11, miren ustedes lo que dice. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara. Este es Pablo hablando. Me opuse a él cara a cara, o sea, lo enfrentó, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron empezó a retraerse y a apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Recuerden que los de la circuncisión eran los que estaban fregando, molestando, fastidiando, criticando, reprochando. Aquí en Hechos 11, aquí vuelven a aparecer los mismos tipos de la circuncisión en Gálatas 2, y dice aquí, empezó a retraerse y a apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se unieron en su hipocresía, dice Pablo. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Y Pablo usa esa palabra hipocresía, ¿no? La hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, es decir, que estaban con favoritismos y estaban poniendo lo secundario en lo central, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras, es decir, el trampolín, sino mediante la fe en Cristo Jesús, tirándonos de la cuerda de su gracia, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, esto de la gracia es una lucha. Hechos 11, Pedro avanza. Gálatas 2, se acercan otra vez los de la circuncisión, y uno siempre tiene gente a la que quiere agradar. Uno siempre tiene, a veces, claro, la gracia nos libera de tener que jactarnos y agradar a la gente, pero uno dice: uy, no, es que tengo presión de los de este grupo. Y entonces Pedro retrocede, levanta muros, se vuelve hostil, y Pablo lo tiene que confrontar y decirle: esto está fuera de orden con el Evangelio. El Espíritu Santo es un regalo. El arrepentimiento es un regalo. La salvación es un regalo. Entonces, si la salvación es por gracia, todos nosotros no somos otra cosa que mendigos que reciben el regalo de salvación con la mano extendida. Queremos protagonismo en nuestra salvación para jactarnos.
Pero baila. Es sostenido por la gracia de Dios. Y es para Él la gloria. Nos gusta robarle la gloria a Dios, pero es para Él la gloria. Porque todo lo que somos y llegaremos a poder tener es resultado de su obra en nosotros. Yo tengo un problema con eso porque yo antes de casarme no compraba ropa. Andaba tan ocupado que yo andaba con las mismas 4 camisas y todo eso. Y los hermanos de la iglesia siempre decían que pecaba el pastor. Entonces, a mí me llevaba que la camisita, esta me la dio una hermana y así. Que pecado el pastor, ya sus zapatos ya están pidiendo cambio al rato y cosas así. El problema con esto es que, claro, cuando yo llegaba a cualquier cumpleaños, a cualquier situación, yo llegaba con la camisa, yo llegaba con mis zapatos y todo el hombre, ¿cierto? Bien, y la gente me decía, uy, pastor, y esa camisa tan bonita. Me la regalaron. Usted sabe lo que es eso, ¿no es cierto? Y ese traje y esa chaqueta que tiene hoy puesta, me la regalaron. Es decir, no es que en nuestra vida no hayan cosas que mostrar. Es que todo lo que hay para mostrar es regalado. Entonces, sí, la camisa la tiene Marta, pero es regalada. Eso es un regalo de la gracia de Dios. Y entonces, en esa gracia se basa nuestra identidad. No es que ya usted deje de ser ecuatoriano y yo colombiano, sino que ya ese no es lo que nos define, eso no es lo que nos cualifica, eso no es lo que nos pone el estatus o el estrato delante del Señor, ¿cierto? Son realidades de nuestra herencia, de nuestra crianza, pero que no son lo que nos define. Y yo tengo 4 conclusiones corticas, más que conclusiones, tareas. ¿Qué tan religioso eres? De todas esas justicias que vimos hoy, ¿con cuál te identificas? Para que te bajes del trampolín. Hemos discriminado personas con lenguajes, actitudes. Pensamos que estamos en un nivel espiritual mayor que otras personas. Hemos desnivelado el piso plano de la cruz. Y yo quiero desafiarlo, que si ha sido así, y usted lo ha hecho con alguien, que usted ore y le pida a Dios que prepare su corazón en esa persona, pero que usted trate de llamar a la persona, o verse con la prioridad con el COVID, no puedo ver con nadie, pero trate de llamar a la persona y utilizar incluso esto como una oportunidad para explicar lo que es la gracia. Que Dios no tiene favoritos. Por más de que nos duela mucho eso, Dios no tiene favoritos. Hace 8 días yo le decía al hermano Miguel después del servicio que estuvimos hablando, porque ustedes vieron que aquí entró un hombre que no estaba en la lista, y entonces entró, llegó, se persinó, salió. ¿Quién lo invitó? Ninguno de nosotros. Tal vez lo invitó Dios. ¿Por
Porque Él sí se fija en lo que uno no se fija. Porque como Él no tiene favoritos. Y porque nosotros, igual que cualquier otro, estamos igual de elevados ante la cruz de Cristo. Yo creo que esto de la gracia también nos da mucha esperanza. Porque si la gracia de Dios no está limitada a alguien que está en el pedacito del despeñadero, que ya lo vemos allá, muerto en el piso del despeñadero, ¿de dónde te sacó Dios a ti? Que es que a veces como que uno sufre Alzheimer. ¿De dónde nos sacó el Señor a nosotros? ¿De qué hueco nos sacó el Señor a nosotros, hermanos? ¿Qué sería de tu vida si el Señor no te hubiese alcanzado con su misericordia? ¿Dónde estarías tú? Hermano, nosotros estábamos tan muertos que el mismo poder que resucitó a Cristo entre los muertos tuvo que ser usado para resucitarnos a nosotros del estado de muerte espiritual en el que estamos. Entonces, ¿quién está como beyond rich? ¿Quién? ¿Quién está en un punto que la gracia de Dios no lo puede tocar o que la gracia de Dios no lo puede perdonar? Nadie. Y eso nos debe dar esperanza. Que a pesar de que veamos corazones endurecidos, que a pesar de que vemos personas que han tomado caminos que no le agradan al Señor, aún hay una palabrita que se llama gracia. Y es que el Señor tiene el poder de rescatar de profundidades que nosotros no pensamos que pueden existir. Así que el último desafío es, esta semana, comprometámonos a orar por una persona que sabemos que está en necesidad de salvación. Esta semana, comprometámonos a orar por una persona. Y yo sé que estamos orando por nuestra propia familia. Y claro, eso no hay que decirles que los meta, ustedes eso ya los tienen, mejor dicho, desayuno, almuerzo y cena. El Señor ya sabe. Vos que va a empezar allá, yo sé por qué va a pedir, ¿cierto? Pero ¿qué tal si vamos un poquito más allá de las personas por las que siempre oramos y nos comprometemos esta semana a orar por esa persona que nosotros decimos, Señor, si tú no haces un milagro, esta persona no se va a salvar? Y vamos a orar. Pongámonos sobre nuestros pies. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, porque nosotros hacemos acepción de personas. Señor, y gracias por recordarnos que lo que rompe la hostilidad es la gracia. Y este tipo de paz que estamos anhelando, ningún partido político la puede traer. Ninguna causa social la puede generar. Porque en última lo que se desencadena es más hostilidad en medio de la hostilidad. Pero Señor, el tipo de cambio que estamos anhelando ver, lo traes tu gracia. Cuando tu gracia nos pone a todos en el mismo bote. Y nos permite dar de lo que hemos recibido. Padre Celestial, aquí estamos. Te necesitamos.
Y gracias por recordarnos que somos testigos tuyos aquí en la tierra. Y que, Señor, tú sigues conectando personas con tus testigos para que aquellos que están perdidos sean encontrados por ti. No es nuestra tarea convencer a nadie, eso lo haces tú. Es nuestra tarea, Señor, cruzar las barreras que nosotros mismos hemos levantado, los muros que hemos construido, para que así, Señor, aquellos que están perdidos puedan ser encontrados. Y gracias, Señor, porque cuando nosotros miramos las personas que estamos aquí, tal vez ninguno de nosotros nos hubiéramos escogido como hermanos, pero ese es el efecto de tu gracia, que escoge, une, edifica, levanta gente de Ecuador, República Dominicana, Inglaterra, Colombia, de contextos tan distintos, pero tocados por el mismo poder y redimidos por la misma sangre. Y por eso, Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Has visitado la página web de Interlondres? interlondres.co.uk. Es un excelente recurso que te permite saber más de nosotros. Revisa nuestra biblioteca de sermones para que escuches los mensajes que te perdiste. Esperamos tu pronta visita. interlondres.co.uk